siguiente ponente, doña Elena Morales, del Departamento de Relaciones Laborales de la COE. Next speaker, Mrs. Elena Morales from the Labor Relations Department of the Main Companies Association of Spain. Buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a AEPSAL por la invitación cursada a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales para participar en esta jornada. En nombre de mi director, don Jordi García Leña, pedirles disculpas por no poderles acompañar esta tarde por problemas de agenda de última hora. Tal y como figura en la comunicación de la Comisión Europea al Parlamento, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada Trabajo más seguro y saludable para todos, modernización de la legislación y las políticas de la UE de salud y seguridad en el trabajo, que hoy nos reúne aquí, la lista de prioridades incluye ayudar a las empresas, especialmente a las pymes, a cumplir con el marco legislativo de salud y seguridad en el trabajo y suprimir o actualizar las normas obsoletas para asegurar una mejor y mayor protección, el cumplimiento y la ejecución sobre el terreno. Estas prioridades son también las prioridades de empresas y organizaciones empresariales en esta materia. Good afternoon to everybody. Apart from talking about norms or regulations, which we all know about, one of our main objectives should be providing the tools and helping the pymes or small companies to enhance the norms and the regulations that they have to subject to. Todos los agentes que intervinimos en materia de prevención de riesgos laborales y los empresarios y organizaciones empresariales en particular velamos por un objetivo común, la reducción de la siniestralidad laboral y, por tanto, que la realización de nuestros trabajos se realice en entornos seguros y saludables. Sin perder de vista este objetivo principal de la prevención, hay otros que no debemos pasar por alto. La mejora de la seguridad y la salud de nuestros trabajadores trae consigo, además, resultados positivos en la productividad y competitividad de nuestras empresas, una reducción del absentismo laboral y de la conflictividad laboral, así como una mejora de la reputación empresarial entre proveedores, clientes y sociedad en general. One of the main objectives of prevention, apart from those that we already know, should lead us towards the path of promoting better health, more productivity, better working environment, and preventing, for example, accidents, etc. in work. Para nosotros los empresarios es necesario que se integre la prevención de riesgos laborales en la gestión ordinaria de nuestras empresas. Como consecuencia de esta necesidad, la mayoría de empresas españolas, como todos ustedes saben, han integrado o están integrando la prevención de riesgos laborales en sus actividades. Sin embargo, esto no implica que haya que sobredimensionar, complicar ni burocratizar la prevención de riesgos laborales. En ocasiones existe la percepción de que se pudiera haber alcanzado una situación desproporcionada en la que se acrecientan sin cesar las obligaciones y responsabilidades de empresarios en esta materia. A título de ejemplo, en los últimos tiempos venimos observando una ampliación por vía de hecho del ámbito de la actuación de la prevención de riesgos laborales a terrenos como la promoción de hábitos de vida saludable, que nada tienen que ver con las responsabilidades empresariales en la materia, si bien son bien recibidas desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial. In the past years, we have seen how the employers have more complications when it comes to prevention. We believe that we do not have to be responsible for some of the issues that are being dealt with today, like well-being, etc. We think that the role of prevention covers some of the things that the employers can work on, but there are fields where the employers do not have to be responsible for. Desde nuestro punto de vista, el sobredimensionamiento, la burocratización y la complejidad de los que adolece nuestra legislación preventiva, lejos de incentivar la mejora de la gestión preventiva en nuestras empresas, en la mayoría de los casos solo genera costes y trámites innecesarios que menguan nuestra competitividad y desvirtúan el fin último de la prevención, la reducción de la siniestralidad y la mejora de la seguridad y salud de nuestros trabajadores. The bureaucracy and the norms and the regulations that we're subjected to sometimes only imply more complications and for the employers, for example, and do not simplify prevention, but create more complex issues for employers to solve. A nuestro modo de ver, la mejora de la prevención no puede crear mayores problemas y esfuerzos económicos a los empresarios ni desbordar los límites de la prevención de riesgos, sino que debe ir en tres líneas. Evitar la imposición de obligaciones preventivas desproporcionadas a las empresas,
corregir el exceso de exigencias en las obligaciones legales impuestas y la burocratización actual del sistema y facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales a las empresas, como comparte la comunicación de la Comisión Europea. We believe that the prevention should go towards simplifying the norms and the responsibilities and obligations for the employers, enhancing policies that are simpler and less bureaucratic, while at the same time allowing simply to implement prevention in itself, and not bureaucratizing and complicating and making the process for the employees more costly and less effective. Para el caso concreto de nuestras pymes, las actuaciones deben ir dirigidas a mejorar y simplificar la legislación, haciendo una legislación más asequible para ellos. Se deben mejorar también los procesos de información de la normativa a las pymes y incentivar y ayudar a las pymes en la inversión, en la reducción del riesgo, entendiendo el actual sistema bonus como el primer paso, positivo sin lugar a dudas, pero que no debe ser el único. The first step that the institutions are taking with the plan bonus is a step in the right direction, but it's not definite. The norms and regulations should be simplified, be less costly and bureaucratic, and should have less liabilities for the employers. Si hay algo en lo que todos podremos estar de acuerdo es que la formación en prevención constituye uno de los pilares esenciales de la política preventiva y una necesidad prioritaria para consolidar una auténtica cultura preventiva. Por lo tanto, es necesario tomar conciencia de que la prevención no comienza en el ámbito laboral, sino en las etapas anteriores, en especial en los sistemas educativos. Las actividades formativas en materia preventiva precisan, desde nuestro punto de vista, de uniformización y estandarización de los planes, atendiendo al nivel, materia impartida y destinatario, con el fin de facilitar la movilidad laboral y disminuir los costes empresariales. To implement less costs for the employers, for example, prevention should not be only a responsibility of the employer, but should go back to school education. En cuanto a una efectiva integración y gestión de la prevención, es conveniente el diseño, mantenimiento, mejora, difusión y ayuda a la utilización de sistemas informáticos que hagan posible una colaboración en línea y un registro único, con el claro objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones preventivas de una forma sencilla, práctica y eficaz, de cara a la gestión de las evaluaciones de riesgos laborales, la coordinación de actividades empresariales, la planificación de las actividades preventivas, la formación y el resto de obligaciones empresariales en la materia. These measures should be implemented by technical appliances or facilities that make the job easier for employees. Sorry, it's too long. Oh, sorry. Al igual que la gestión del resto de disciplinas de prevención de riesgos laborales, la vigilancia de la salud requiere también de una labor de unificación en su gestión, además de la determinación y unificación de sus protocolos. Con ello, se pretendería aumentar la eficiencia, evitando duplicidades y el empleo de recursos innecesarios. Unnecessary resources should not be duplicated, for example, and therefore well-being and health issues should be dealt with by other institutions, not only by the employer. This would avoid overcosts, for example, and making programs more efficient when it comes to well-being and health issues. Asimismo, se echa en falta en el actual modelo un soporte para que en aquellos casos de enfermedades profesionales recogidas en el catálogo actual se prime el derecho a la salud del trabajador y, dado que este es un derecho irrenunciable, no puede quedar al albur del trabajador efectuar reconocimientos médicos. We are lacking still health issues and norms that deal with the well-being and health of the employee. Destacable debería ser, por otro lado, el papel de la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de prevención de riesgos laborales. Sería conveniente la elaboración de planes dirigidos especialmente a distinguir causas y factores atribuibles al ámbito estrictamente laboral de aquellos en los que pueda haber interferencia de otros ámbitos. More investigation is necessary to really pinpoint out the causes and effects of the work environment, so that we can distinguish efficiently the different factors responsible.
Desde las organizaciones empresariales venimos planteando el diseño, desarrollo, mantenimiento y mejora de un sistema en el que la notificación e información estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la inclusión en el mismo de criterios de identificación e información por los servicios públicos de salud sean únicos. We are working on a current database with the number and percentages of work hazards so that we can work towards preventing in the future the number and decrease these hazards. Por último, y sin perjuicio de la existencia de las administraciones públicas de ámbito estatal y autonómico y sus correspondientes organismos dedicados a la prevención de riesgos laborales, desde nuestro punto de vista se definen como agentes especialmente relevantes para la promoción, información, formación y ayuda a la integración, las organizaciones empresariales y sindicales, las mutuas colaboradoras con la seguridad social, los servicios de prevención ajenos, propios y mancomunados. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.